Hola, bienvenidos nuevamente. Continuamos con nuestras charlas de ligamentos, lesiones ligamentarias. Hoy vamos a hablar de lesiones del ligamento cruzado posterior, ligamento colateral lateral y esquina posterolateral. Las lesiones de estos ligamentos, tanto el posterior como la esquina posterolateral, y el ligamento colateral lateral no son tan frecuentes como las lesiones del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, sí hemos visto incrementada su incidencia, especialmente por la proliferación de motocicletas en nuestro medio. Desafortunadamente, los accidentes de tránsito en motocicleta son hoy en día una de las causas más frecuentes de lesiones de este tipo de ligamentos. Entonces, vamos a hablar un poco de la anatomía. Nuevamente revisamos estas dos diapositivas que son claves para tenerlas presentes. Recuerden que nuestra rodilla es una articulación grande, la más grande que tenemos en el cuerpo y también la más superficial, que es una articulación fácil de examinar. Es una articulación que funcionalmente la podemos clasificar como sinovial bicondilia. Acuérdense que tenemos dos cóndilos femorales y tenemos dos platos tibiales, por esa razón se llama bicondilia. Es una articulación en la que está en contacto el fémur y la tibia en la articulación femorotibial y una articulación adicional entre el fémur y la rótula en la articulación patelofemoral o femororotuliana, como ustedes prefieran llamarla. Acuérdense que tenemos nuestros ligamentos alrededor de la rodilla que nos contribuyen a mejorar la estabilidad de estas superficies incongruentes, y entonces en el centro encontramos nuestro ligamento cruzado anterior, que hablamos en la charla anterior sobre sus lesiones, y el ligamento cruzado posterior, que es el protagonista de nuestro video. Y hablamos también de los ligamentos colaterales mediales, que hablamos en la charla anterior, y el día de hoy vamos a hablar de este ligamento, que es el ligamento colateral lateral. En la cara sagital encontramos además el tendón del cuádriceps y el tendón patelar, que hacen parte también de los ligamentos de la rodilla. Recordemos que la rodilla produce movimientos de flexión y extensión y además produce movimientos de deslizamiento y movimientos de rotación. Y es ahí en ese tipo de movimientos donde participan activamente los ligamentos cruzado posterior y esquina posterolateral, limitando la rotación, limitando el deslizamiento y controlando la flexión y la extensión. Entonces, nuevamente recuerden que la estabilidad de la rodilla no solamente depende de la parte ligamentaria, sino que también la parte muscular es muy importante. Por eso no es suficiente hacer una reconstrucción ligamentaria, sino además hacer una correcta rehabilitación del componente muscular para que el resultado sea el mejor posible para el paciente. Esta gráfica nuevamente, donde recordemos en qué posición encontramos nuestros ligamentos en las esquinas. El día de hoy vamos a hablar de este, que es el ligamento cruzado posterior, y de esta zona de acá, la esquina posterior y lateral. Ligamento colateral lateral, esquina posterolateral y el tendón del popliteo. Estas estructuras, el daño de estas estructuras, y estas son las que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, el ligamento cruzado posterior se llama así porque se origina en la fóvea tibial posterior y se viene a insertar en el cóndilo femoral medial, cruzando la línea media. Se cruza con el ligamento cruzado anterior. Es un ligamento que también es intraarticular, pero es extrasinovial, como lo es el ligamento cruzado anterior. También tiene dos haces, pero fíjense que el nombre es inverso al del ligamento cruzado anterior. Tiene un haz anterolateral y un haz posteromedial. El haz anterolateral se encuentra tenso cuando mi rodilla está flexionada y el haz posteromedial se encuentra tenso cuando mi rodilla está extendida. A 90 grados de flexión yo tengo una tensión completa del ligamento cruzado posterior. También está irrigado por la arteria geniculada media. Sin embargo, este ligamento tiene un poco mejor irrigación que el ligamento cruzado anterior y por tanto este ligamento tiene una mejor cicatrización cuando hay una lesión parcial del ligamento cruzado posterior. ¿Cuál es la función principal? Evitar la traslación posterior de la tibia. Recordemos que el anterior lo que hacía era evitar la traslación anterior, el posterior lo que hace es evitar la traslación posterior de la tibia cuando nuestra rodilla está a 90 grados. Y cuando la rodilla está en extensión, además nos ayuda a limitar el varo y el valgo. La esquina posterolateral. ¿Qué es eso de la esquina posterolateral? Realmente es una estructura compleja conformada por diferentes tendones y ligamentos que tiene una función biomecánica sumamente importante. Primero, evita la deformidad en varo. Segundo, evita la rotación o controla la rotación externa y contribuye también a la traslación posterior. Está formada por el ligamento colateral lateral, que es muy lateral, el tendón del popliteo y el ligamento popliteo fibular. El ligamento colateral lateral se origina en el epicóndilo lateral y se viene a insertar en la cabeza del peroné. Es el principal restrictor en varo de la rodilla y ayuda o participa en la estabilidad rotacional cuando yo tengo mi rodilla extendida.
El popliteo o el tendón del popliteo se origina en la tibia posteromedial, cruza la línea media y se viene a insertar distal y anterior al ligamento colateral lateral en el epicóndilo lateral del fémur. Participa en la estabilidad rotacional externa, es decir, me limita la rotación externa de la rodilla y tiene conexiones tanto a la tibia como al peroné y al menisco, el menisco externo. Y hay un ligamento adicional que es el ligamento popliteo fibular, es el ligamento que conecta el popliteo con la cabeza del peroné y participa básicamente en rotación externa. Entonces fíjense que todas estas estructuras junto con el ligamento cruzado posterior que nombramos anteriormente son sinérgicas y trabajan tanto en la traslación, controlando la traslación posterior como la rotación externa de la tibia y el varo de la rodilla. ¿Cómo están organizadas por capas? Entonces encontramos superficialmente la fascia, la banda iliotibial y el bíceps femoral. Luego encontramos los rectináculos patelares externo y el ligamento patelofemoral. Y en la parte más profunda vamos a encontrar nuestro ligamento popliteo fibular, el popliteo, el ligamento fabelofibular, el ligamento colateral y la cápsula. Junto con el ligamento cruzado posterior, fíjense cómo evita esa esquina la traslación posterior excesiva cuando la rodilla está en extensión. Entonces, vamos a empezar a hablar de las lesiones del ligamento cruzado posterior. Ustedes aquí tienen una gráfica, una representación de ese ligamento cruzado posterior. Miren cómo se origina en la parte posterior de la tibia y se viene a insertar en el cóndilo femoral medial. Ya vamos a ver un dibujo mucho más significativo. El mecanismo de lesión, entonces miren que la incidencia de la lesión del ligamento cruzado anterior es muy bajita, es del 3% apenas, es una lesión que no es muy frecuente. Usualmente para que un ligamento cruzado posterior se rompa necesitamos que esa rodilla sufra un mecanismo de muy alta energía y es lo que vemos en los accidentes de tránsito. Entonces es muy frecuente, por ejemplo, cuando se trata del piloto o el copiloto, cuando hay un accidente o un impacto frontal directo, es muy frecuente que el tablero golpee la parte inferior o la parte de la tibia y eche la tibia hacia atrás o traslade la tibia hacia atrás. Eso produce definitivamente una ruptura del ligamento cruzado posterior. El 50% de esos pacientes con ligamento cruzado posterior tienen lesiones asociadas y lesiones en otros sitios. Tienen fracturas de fémur, fracturas de tibia, tienen otras lesiones de otros ligamentos en la rodilla, pueden tener fracturas en la columna, etcétera, etcétera. O sea, es un traumatismo que es muy importante. Si yo veo que hay un paciente con una lesión de ligamento cruzado posterior, no me debo quedar solamente en eso, sino que tengo que buscar otro tipo de lesiones porque hasta la mitad de esos pacientes tienen lesiones muy graves asociadas. Otro mecanismo son los mecanismos sin contacto, es decir, cuando el deportista o el paciente se lesiona solo, y usualmente son mecanismos donde se produce una hiperflexión de la rodilla o una hiperextensión de la rodilla, o cuando el paciente cae de altura con la rodilla flexionada. Y otro mecanismo importante es cuando se produce un golpe directo sobre la cara anterior de la tibia, trasladándola hacia atrás, produciendo la lesión. Entonces, fíjense, aquí tenemos este muñequito, esta niña, esta señora en blanco y negro que va en un carro y tiene un choque frontal. Miren cómo el tablero golpea la tibia en la parte superior y la traslada hacia atrás. Otros mecanismos son mecanismos de hiperextensión. Que en este caso, fíjense cómo aquí esto es una hiperextensión de la rodilla, cómo se arranca el ligamento cruzado posterior y hay un choque o un contacto de la parte anterior del fémur y la tibia, o un mecanismo de hiperflexión, como es aquí en esta foto de este jugador de rugby tenemos una hiperextensión. Miren cómo queda el muslo y la pierna en un ángulo casi de 45 grados. Esto produce definitivamente una ruptura de las estructuras posteriores porque están traccionadas, están en tensión y hace que se rompa probablemente no solamente el cruzado posterior, sino la esquina posterolateral. ¿Cómo hago la evaluación clínica? Nuevamente, el paciente me cuenta cómo fue el mecanismo de la lesión. Usualmente son pacientes que cuando yo trato de flexionar o cuando el paciente flexiona la rodilla tienen dolor en la parte posterior de la tibia. Pueden tener una hemartrosis importante, tienen dolor en la cara posterior al palparse y el examen físico es sumamente importante o es muy diciente. ¿Cuáles son los signos de lesión de las estructuras posteriores? Y aquí vamos a encontrar como un traslapamiento entre los signos de ligamento cruzado posterior y los signos de esquina posterolateral.
Yo debo tener, o para que recordemos, la lesión que es menos grave es la lesión aislada del ligamento cruzado posterior, y cuando tengo lesiones asociadas de la esquina son lesiones que son muy graves, y por tanto estos signos que ustedes ven aquí son signos que van a ser mucho más floridos. Entonces, ¿qué estrategias tengo? ¿Qué signos tengo? Yo puedo, el más importante para lesión del ligamento cruzado posterior es el cajón posterior. Hay otro que es muy fácil de diagnosticar o muy fácil de hacer, que es la pérdida del escalón medial. Cuando examinemos un paciente medial, con una rodilla normal, les voy a enseñar a sentir ese escalón medial que tenemos normalmente. Cuando el paciente tiene una lesión del posterior, del cruzado posterior, ese escalón se pierde, y es un signo que es muy fácil y es muy fidedigno. La maniobra de Godfrey, que la vamos a ver más adelante, la contracción del cuádriceps, la prueba del recurvatum y el dial test. Acuérdense que cuando yo voy aumentando la lesión de mis estructuras posteriores, estas maniobras van apareciendo o van siendo positivas en mayor proporción. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un cajón anterior, un paciente con una lesión aislada del ligamento cruzado posterior, probablemente solamente tenga un cajón o un Lachman reverso. Pero si ya yo tengo un paciente además con un dial test positivo, no solamente se va a tratar de un cruzado posterior, sino que seguramente tiene asociadas lesiones de otras estructuras, que es la esquina posterolateral. Entonces, ¿cuáles son las maniobras? Para el ligamento cruzado posterior, entonces acordémonos de nuestro cajón posterior. Yo tomo la tibia, pongo mis dedos en la interlínea de la rodilla y trato de llevar la tibia hacia atrás. Esa maniobra de llevar la tibia hacia atrás es efectiva cuando el ligamento cruzado posterior está roto. Este es un Lachman reverso, donde yo hago la misma maniobra del Lachman, pero no traslado la tibia hacia adelante, sino la trato de llevar hacia atrás. Aquí vamos a ver un video donde se está examinando un paciente con lesión del ligamento cruzado posterior solito. Entonces fíjense cómo con ese Lachman inverso o reverso yo llevo la tibia hacia atrás y voy a hacer un mecanismo de cajón posterior. Entonces ahí reduzco la tibia y la llevo hacia atrás. Lo primero que hago es reducir la tibia y llevarla hacia atrás. Y al sentirla, al llevarla hacia atrás, siento que la rodilla se me va, que no hay nada que restrinja esa traslación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico o cómo confirmamos el diagnóstico? El diagnóstico primero lo hacemos con un examen clínico y con un interrogatorio, y lo confirmamos con unas ayudas paraclínicas. Nuevamente, la radiología es importante porque nos permite descartar lesiones asociadas como las fracturas. La fractura de la espina tibial posterior, que es esta radiografía que ustedes ven aquí abajo en la parte inferior, produce signos de lesión del ligamento cruzado posterior. En este caso, yo lo que puedo hacer es una fijación del hueso y el ligamento no ha sufrido mayor lesión, entonces queda un ligamento bastante competente y estos pacientes son de muy buen pronóstico. Otra maniobra que yo puedo hacer es, acuérdense de la maniobra que hicimos con el bostezo en radiología, yo puedo hacer lo mismo con el paciente, llevarlo a radiología, acompañarlo y hacer una radiografía produciendo el estrés o generando el cajón posterior. Y lo que yo hago es mirar cómo la tibia se traslada. Si ustedes comparan esta tibia que les estoy mostrando, es una tibia normal, fíjense cómo está la pared posterior, está en línea con los cóndilos posteriores del fémur, y en este paciente que tiene una lesión del ligamento cruzado posterior, miren cómo la pared posterior de la tibia está mucho más atrás que los cóndilos femorales. Esa traslación posterior es la que yo produzco o reproduzco con las maniobras de cajón anterior. La resonancia magnética pues nos ayuda a confirmar el diagnóstico y nos permite evaluar lesiones asociadas. Sin embargo, la resonancia magnética tiene un pero, y es que es muy útil en las lesiones agudas. En las lesiones crónicas, como les decía que el ligamento cruzado posterior tiene un poder de cicatrización, cuando yo hago una resonancia de un paciente que tiene 6, 8, 10 meses de una lesión del cruzado posterior, la resonancia ya no nos va a ayudar tanto. Por supuesto, nos permite evaluar lesiones asociadas, lesiones de los meniscos, del cartílago, presencia de contusiones óseas y lesiones de otros ligamentos. Entonces, la característica normal o la forma normal de un ligamento cruzado posterior sano es esta cinta negra que ustedes ven acá, que pasa de la tibia hacia el fémur, la tibia en la parte posterior hacia el fémur en el cóndilo femoral medial. La imagen típica que se describe es el palo de golf. Esa es la imagen de un ligamento cruzado posterior sano. Si ustedes miran esta resonancia, fíjense que aquí ya no veo yo la cinta bonita negra, sino veo una imagen difusa como una masa ahí que no puedo definir exactamente qué es ligamento y qué no. ¿Cómo hago el tratamiento? La mayoría de estos pacientes con lesiones aisladas del ligamento cruzado posterior que no tienen inestabilidad y que no tienen dolor son de manejo conservador.
Si el paciente tiene lesiones asociadas, sí es un paciente quirúrgico. Entonces aquí es muy importante la rehabilitación. Si yo estoy pensando que el paciente lo voy a llevar a cirugía, pues le puedo hacer una preparación con terapia física mejorando los síntomas, mejorando la movilidad. Luego lo llevo a cirugía y esa cirugía la hago siempre y cuando el paciente tenga una gran inestabilidad, tenga dolor o tenga lesiones asociadas. Y por supuesto, después de la cirugía es un paciente que tiene que ser llevado a rehabilitación, y la rehabilitación es importante porque varía o cambia el protocolo, la forma de rehabilitar el paciente, y las razones son anatómicas, ya vamos a mirar cuáles son. Entonces, esos pacientes a quienes no llevo a cirugía o decido no operar son pacientes a los que les voy a dar manejo conservador. ¿Cómo hago el manejo conservador? Lo que hago es, a estos pacientes sí les pongo un brace de rodilla y los dejo en extensión, y ojalá con una almohada o una almohadilla en la parte posterior, en la pantorrilla. ¿Para qué es almohada? Para que la tibia no se caiga hacia atrás. Si ustedes recuerdan, cuando el ligamento cruzado posterior se rompe, la tibia cae hacia atrás. Entonces lo que yo hago con el brace es bloquear la rodilla en extensión y ponerle la almohadita para evitar que esa tibia se me caiga. En esas condiciones, con la rodilla en extensión y trasladada hacia adelante, yo favorezco que el ligamento cicatrice en una muy buena posición. Por supuesto, tengo que empezar a trabajar el cuádriceps, tengo que hacer reeducación, tengo que empezar a hacer isométricos, y luego empiezo a hacer recuperación progresiva de la movilidad, entrenamiento en uso de ayudas externas y de retorno deportivo más o menos entre la segunda y sexta semana, dependiendo de cómo vaya el paciente. Los pacientes que llevo a cirugía, ¿quiénes son? Son los pacientes que tienen lesiones grado 3, o sea, con una franca inestabilidad, pacientes que tienen lesiones asociadas del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral medial o de la esquina posterolateral. Sin embargo, yo le debo advertir al paciente que la cirugía de este ligamento no es tan predecible como la cirugía del ligamento cruzado anterior, y las causas realmente no las sabemos. Hacemos muy pocos ligamentos cruzados posteriores al año, y eso puede contribuir en que la cirugía no siempre sea igual y el resultado no siempre sea igual, a diferencia del cruzado anterior, que es una cirugía muy común. Además de eso, hay factores como la gravedad, la traslación posterior de la tibia, en la lesión de otras estructuras asociadas que me empeoran el pronóstico, hacen que esta cirugía no vaya tan bien o la rodilla no quede tan estable y uno como cirujano no quede tan contento después de este tipo de cirugía. Lo que uno ve normalmente es que en el punto cero, es decir, cuando se termina la cirugía, es una rodilla que queda muy estable, y a medida que el ligamento empieza a madurar y el paciente hace su rehabilitación, el ligamento se empieza a aflojar un poquito y a veces puede fallar. Entonces hay que tener cuidado y hay que determinar qué pacientes sí van a cirugía para que tengan un mejor pronóstico. Si yo decido llevar a mi paciente a cirugía, existen diferentes técnicas quirúrgicas, y dependiendo de las técnicas quirúrgicas y de las lesiones que yo trabaje, voy a diseñar mi programa de rehabilitación. Debe ser individualizado. Debo tener en cuenta el tipo de injerto que se utilizó. En general, para este tipo de ligamentos, el ligamento cruzado posterior, que usualmente se acompaña con otras estructuras, yo prefiero utilizar aloinjertos. ¿Por qué? Porque en general son pacientes que tienen 2 o 3 ligamentos dañados, y sacar 2 o 3 injertos de una rodilla que ya está dañada, pues es aumentar la comorbilidad del paciente. Entonces yo prefiero utilizar aloinjertos. ¿Qué son los aloinjertos? Los aloinjertos son injertos que se toman de un ser humano, pero es un cadáver. Entonces estos injertos pueden tener una tasa un poco mayor de falla, pero son ligamentos que son a veces necesarios de utilizar, sobre todo en estos casos. Las lesiones asociadas, por supuesto, me modifican el programa de rehabilitación, y usualmente yo a estos pacientes les restringo el apoyo, porque el estrés o la carga axial sobre un ligamento que está recién hecho, pues va a hacer que ese ligamento probablemente se afloje mucho más rápido. La movilidad, yo prefiero que estos pacientes que tienen lesión de cruzado posterior y estructuras posterolaterales empiecen a hacer la movilidad, pero boca abajo, es decir, en prono, en decúbito prono. En decúbito supino no, porque cuando usted dobla, al paciente está boca arriba o en decúbito supino y usted flexiona la rodilla, la tibia tiende a caer hacia atrás por gravedad, y al caer hacia atrás me empieza a estresar mi ligamento que está en fase de maduración. Entonces yo prefiero rehabilitarlos boca abajo para evitar ese estrés adicional sobre el ligamento. Nuevamente nos vamos al libro de Noyes. Entonces ustedes aquí encuentran un protocolo de rehabilitación semana a semana de qué es lo que van a hacer y qué es lo que cómo pueden ir mejorando progresivamente. Fíjense que el protocolo de rehabilitación va
desde la primera semana y terminamos más o menos en 7 a 12 meses. También es una rehabilitación bien larga. Ellos utilizan un brace articulado, que es el que yo utilizo también. Utilizan un brace funcional también en la última parte. El rango de movilidad, fíjense cómo lo ganan progresivamente hasta la 12ª semana, es decir, el paciente no completa su rango de movilidad hasta los 3 meses. Van muy despacio porque yo necesito cuidar ese ligamento para que no se me afloje tanto. La carga o la restricción de peso también varía bastante y es muy lenta. Hago movilizaciones rotulianas, hago modalidades de terapia física como la corriente, los TENS, todas estas cosas, manejo el dolor. Empiezo a trabajar fortalecimiento y estiramientos, y en este caso es muy importante, una consideración que deben tener en cuenta con los pacientes de ligamento cruzado posterior es no realizar en las primeras semanas activación de isquiotibiales. ¿Por qué? Porque los isquiotibiales, cuando se contraen o cuando se activan, también tienden a jalar la tibia hacia atrás, y si yo jalo mi tibia hacia atrás estoy estresando mi ligamento y nuevamente puedo hacer que se afloje. Entonces la recomendación es no hacer activación de isquiotibiales en las primeras semanas. Balance, propiocepción, reacondicionamiento, fíjense cómo va haciendo todo muy progresivo. Ese protocolo ustedes lo pueden encontrar en el libro de Noyes. Bueno, ahora vamos a hablar de los pacientes que tienen, además del ligamento cruzado posterior, tienen una lesión del ligamento colateral lateral o de la esquina. Realmente es muy raro encontrar un paciente con una lesión aislada del ligamento colateral lateral o de la esquina. Usualmente, si el paciente tiene una lesión de estas estructuras, tiene una lesión del cruzado posterior o tiene una lesión del cruzado anterior. Entonces recuerden que a estos pacientes siempre hay que buscarles lesiones asociadas. ¿Cómo se lesionan estas estructuras? La incidencia realmente es del 16%, es un poco más frecuente que el cruzado posterior aislado porque se asocia con otras estructuras. Siempre vamos a buscar lesiones asociadas, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, y usualmente el mecanismo es que se produce un trauma en la tibia anteromedial que estresa las estructuras del otro lado, que son las posterolaterales, o un mecanismo de hiperextensión y carga en varo. ¿Cómo hago la evaluación clínica? Nuevamente, el mecanismo de lesión que el paciente me cuenta, hay dolor en la parte posterior y lateral de la rodilla y siempre se deben buscar lesiones o inestabilidades asociadas. En estos pacientes, además, es muy importante hacer una evaluación neurológica porque además de los ligamentos que tenemos en esta esquina, que ya los vamos a mencionar, hay una estructura muy importante y es el nervio ciático popliteo externo. El nervio ciático popliteo externo es el que nos permite hacer la extensión de los dedos y la dorsiflexión. Cuando los pacientes tienen este tipo de lesiones, el nervio se puede dañar también, y son pacientes que se pueden presentar a la consulta con un pie caído, es decir, que no son capaces de hacer dorsiflexión o extensión de dedos. Y cuando caminan pueden tener una inestabilidad lumbarotrust, se llama eso. Bueno, entonces, ¿qué voy a encontrar en el examen físico? Entonces, en ese examen físico lo que voy a encontrar es, además de los signos de los otros ligamentos que pueden estar asociados, yo voy a encontrar que ese paciente tiene un recurvatum importante. Acuérdense en la presentación del examen físico, cuando yo le tomaba al paciente que está en decúbito supino, le tomo los dedos gordos del pie y los elevo. Si el paciente tiene una lesión de las estructuras posteriores y laterales, la rodilla hace un recurvatum o hace una hiperextensión. Ese es el signo de recurvatum. Yo puedo reproducir además o provocar inestabilidad haciendo un cajón posterolateral, es decir, pongo la pierna en flexión y la llevo un poco en rotación y hago o llevo hacia atrás y hacia lateral ese cajón. Si hay un cajón importante es porque hay una lesión de esa esquina posterolateral. Otro signo muy importante es el dial test. El dial test yo utilizo o pongo a mi paciente en decúbito prono y lo que hago es girar los pies en rotación externa. Si el paciente tiene una laxitud de la esquina posterior y lateral, ese pie se me va a ir un poco más en rotación externa que el otro pie. Entonces eso es un dial test positivo. Y por supuesto yo utilizo los bostezos tanto en extensión como en flexión a 30 grados para evaluar el colateral lateral aislado o el colateral lateral con la esquina posterolateral. Entonces aquí hay unas fotos de esos signos. Este es el recurvatum, este es el dial test y este es el bostezo externo, que en este caso lo estoy haciendo en extensión. Si lo hago en extensión, acuérdense que estoy evaluando tanto colateral lateral como esquina, y si lo hago en flexión de 30 grados estoy evaluando solamente el ligamento colateral lateral.
¿Qué exámenes debo hacer para complementar mi diagnóstico? Entonces voy a hacer una radiografía simple. Con esa radiografía descarto fracturas asociadas o lesiones asociadas y yo puedo hacer la misma maniobra que el ligamento colateral medial. Lo que voy a hacer es generar una estrés en varo y lo que provoco es una apertura del compartimento externo. Yo sé que este es mi compartimento externo porque miren, por acá está la cabeza del peroné. Por supuesto, lo debo complementar con una resonancia magnética que me permite evaluar cómo está la inserción femoral, cómo está la inserción tibial a nivel de la cabeza, la inserción distal a nivel de la cabeza del peroné y por supuesto si hay lesiones asociadas. El tratamiento de estos pacientes en general es un tratamiento quirúrgico. Aquí arriba tenemos esta casilla azul que dice tratamiento conservador, pero fíjense que son para lesiones parciales aisladas, es decir, lesiones de algunas pocas fibras de ese colateral y que además no se asocian a ninguna otra lesión. Y esto es un escenario que realmente es muy raro encontrarlo. Lo usual es que encontremos una lesión completa y una lesión de otros ligamentos. Entonces, esos pacientes son quirúrgicos. Podemos hacer dos tipos de cirugías. Reparaciones, que son pacientes agudos donde se producen grandes desinserciones, lo que hacemos es reinsertar esos ligamentos, o reconstrucciones, que es hacer nuevos ligamentos, y eso se hace ya en lesiones crónicas. Y por supuesto, tratar las lesiones asociadas. ¿Cómo hacemos el manejo conservador si tenemos un paciente que tiene una lesión aislada de la esquina o del ligamento colateral lateral? Nuevamente lo inmovilizamos, restringimos el apoyo, luego empezamos a hacer una ganancia de movilidad progresiva hasta que logremos la movilidad completa. Podemos hacer ejercicios de fortalecimiento de cadenas, primero cinética cerrada y luego abierta. Y luego trabajamos agilidad, propiocepción y control neuromuscular. Fíjense que en este paciente yo espero que retorne a sus actividades completas entre 12 a 14 semanas, 3 meses o 3 meses y medio, a diferencia del manejo conservador de una lesión del ligamento colateral medial grado 1 o grado 2. El retorno es mucho más lento porque es una estructura que es mucho más difícil de cicatrizar. El manejo quirúrgico yo lo puedo hacer, entonces yo les decía, con reparaciones, que es esto que estoy haciendo, reinsertando las estructuras, y a veces puedo reforzarla con algún injerto, o en las lesiones crónicas cuando yo utilizo injertos para reconstruir esa esquina. ¿Cómo hago la rehabilitación después de una reconstrucción de una esquina posterolateral? Si yo tengo una reconstrucción de la esquina y del ligamento cruzado posterior, la manera como debo rehabilitar el paciente es teniendo en cuenta principalmente la esquina posterolateral y luego el ligamento cruzado posterior. Hay que combinar un poquito. Entonces, aquí nuevamente ustedes encuentran el protocolo progresivo hasta 12 meses después de la cirugía, donde les dicen cómo utilizar el brace. Son pacientes que permanecen inmovilizados por más tiempo, son pacientes a los que hay que hacerle restricción de carga por mucho más tiempo, hay que hacerles nuevamente todas las modalidades que ustedes conocen, también teniendo restricción de activar isquiotibiales e idealmente iniciar la movilización siempre en decúbito prone. Esta es nuevamente aquí reacondicionamiento muscular, y cuando empezar a correr, a hacer deportes de pivote, entrenamiento pliométrico y estas cosas, ya después de entre los 7 y 12 meses dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente. Entonces, nuevamente aquí está la bibliografía para que ustedes la consulten, y eso es todo sobre lesiones de ligamento cruzado posterior y esquina posterolateral. Es una patología que es bien compleja, son estructuras complejas de entender, pero si ustedes entienden un poquito la anatomía, pueden interpretar el examen físico mejor y pueden entender qué es lo que hacemos en cirugía y por tanto cómo rehabilitar a estos pacientes. Las dudas, nuevamente los invito a que utilicen el foro para escribir las dudas. Vamos a tratar de responderlas para que sea, si alguien tiene dudas similares, pues todos podemos participar y llevarlas también a la consulta externa y aprovechar los pacientes que tenemos con este tipo de lesiones. No son muchos los pacientes, pero cuando tengamos este tipo de pacientes, pues hay que aprovecharlos para mirar todos esos signos que nos muestran cómo son esas lesiones, que muchas veces pasan desapercibidas porque los médicos o los fisioterapeutas no saben examinar correctamente a esos pacientes, y como ustedes ven, realmente no es muy difícil de hacerlo. Entonces, nos vemos pronto. Un abrazo, sigan revisando el tema.